Bienvenidos a su canal de asesorías de Praxum. Soy la maestra Nancy, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay que tener a la mano nuestro libro de temas selectos de química para trabajar con los ejercicios de la etapa 4. Vamos a trabajar en la página 187 con el ejercicio 27. Tenemos aquí las leyes de los gases. Vamos a ver en el ejercicio 27 cuál es la que vamos a utilizar. Si 3.5 litros de un gas contienen 0.875 moles y se aumenta la cantidad de gas hasta 1.4 moles, ¿cuál será el nuevo volumen del gas cuando tenemos una temperatura y presión constante? Siempre que tengamos temperatura y presión constantes y que ya en los ejercicios me empiecen a hablar de cantidad, entonces podemos hacer uso de una ley, de la ley que se llama ley de Avogadro. Esta ley de Avogadro me relaciona volumen con cantidad del gas y nos dice que si el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles que nosotros tengamos. Esto quiere decir que si aumenta la cantidad de gas, si aumenta el número de moles del gas, va a aumentar también el volumen. Que si disminuye la cantidad de moles del gas, también va a disminuir entonces el volumen. Y todo esto lo hace con una relación. Y entonces nosotros vamos a obtener una ley que nos dice que el volumen 1 por el número de moles 1 es igual a el volumen 2 por el número de moles 2. Eso es lo que nos está diciendo esta ley de Avogadro. Para que nos quede directamente proporcional, entonces tienen que estar dividiendo. El volumen 1 entre el número de moles 1 es igual al volumen 2 entre el número de moles 2. Así es como nos debe de quedar nuestra ley de Avogadro. Ahora vamos con nuestro ejercicio. Nos dice, si tenemos un volumen de 3.5 litros, entonces tenemos un volumen 1 de 3.5 litros, que tiene una cantidad determinada de gas de 0.875 moles. Siempre hay que buscar que nuestros gases estén en moles. Si se aumenta, vamos a aumentar N2 hasta llegar a 1.4 moles. Entonces nos preguntan cuál va a ser el nuevo volumen del gas. Y entonces vamos a tener que despejar el volumen 2 de nuestra fórmula. ¿Cómo me queda el despeje del volumen 2 para nuestra fórmula? Este lo vamos a pasar hacia el otro lado y lo vamos a pasar multiplicando. De tal manera que el volumen 2 es igual a el volumen 1 por el número de moles de N2 entre lo que ya teníamos aquí, que era N1. Volumen 1 por N2 entre un N1, es así como me queda entonces el volumen 2 ya despejado. Y el volumen 2 es igual entonces a volumen 1, que son 3.5 litros, que multiplica a la cantidad de moles 2, que es 1.4, y que entonces se va a dividir entre la cantidad de moles 1, que era de 0.875. Estos son moles y estos son moles. Y se van a cancelar los moles con los moles para quedarnos entonces con litros. Vamos a hacer entonces el cálculo. 3.5 por 1.4 y lo vamos a dividir entre 0.875. Y vamos a obtener entonces que ahora nuestro volumen 2 es de 5.6 litros. Se está cumpliendo la ley. La ley que nos dice que si el volumen 1, que si la cantidad de moles, en este caso lo que está aumentando es la cantidad de moles, que si la cantidad de moles aumenta, entonces el volumen también tiene que aumentar. Y eso es lo que se está cumpliendo en el ejercicio 27.
El ejercicio 28 nos dice, una muestra que contiene 2.30 gramos de gas helio tiene un volumen de 10 litros. Si la presión y la temperatura permanecen constantes, ¿cuál es el nuevo volumen si se quitan 0.5 moles de gas helio? Nos están preguntando en el inciso A, ¿cuál es el nuevo volumen si se quita 0.5 moles de gas helio? Entonces tenemos nosotros la relación entre cantidades, volúmenes, seguimos utilizando la ley de Avogadro. La ley de Avogadro que me dice que cuando nosotros tenemos un volumen 1 entre un número de moles 1 es igual a un volumen 2 entre un número de moles 2. Tenemos entonces en el ejercicio una cantidad, pero esta cantidad no está en moles y dijimos que nosotros siempre vamos a procurar tener las cantidades en moles. Por lo tanto, hay que buscar el peso molecular del helio o el peso atómico del helio. Y vamos a encontrar que un mol de helio, esto me lo dice la tabla periódica, un mol de helio pesa 4 gramos. Entonces vamos a ir a la tabla periódica o vamos a consultar el peso atómico del helio y vamos a encontrar que pesa 4 gramos. Y entonces su peso atómico, como es un elemento, equivale a lo que podemos encontrar en un mol. Un mol de helio pesa 4 gramos. ¿Cuántos gramos tenemos en realidad? Tenemos 2.3 gramos. Vamos a hacer regla de 3 simple, despejando x. ¿Y cómo vamos a despejar x? X me va a quedar como 2.3 por 1 entre 4. Y vamos a obtener que tenemos 0.575 moles de helio. Esa es la N1. Tenemos una N1 de 0.575 moles. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos un volumen 1 de 10 litros. En el inciso A, que es lo que nos están preguntando, ¿cuál va a ser el nuevo volumen? Entonces vamos a despejar nuevamente volumen 2. Volumen 2 me va a quedar como volumen 1 por el número de moles 2 entre el número de moles 1. De esta manera me va a quedar el volumen 2. ¿Cuál es en la inciso A, cuál es el nuevo volumen si se quitan 0.5 moles de gas? Si se quitan, entonces a la cantidad que ya tenemos le vamos a quitar. Tenemos N1 0.575 y N2 entonces va a ser igual a quitarle a 0.575 0.5. ¿Cómo nos va a quedar entonces N2? Como 0.075. Eso es lo que tenemos. Y entonces, ahora sí podemos irnos a buscar N2. Volumen 2 va a ser igual a 10 que multiplica litros, que multiplica a 0.075 y lo vamos a dividir entre 0.575. Los moles se me van a eliminar con los moles y me van a quedar litros. Entonces multiplicamos 10 por 0.075 y lo vamos a, a dividir entre 0.575 y vamos a obtener un volumen 2 de 1.3 litros. ¿Qué es lo que está sucediendo con el volumen? Que el volumen está disminuyendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de moles disminuye. En el inciso B nos dicen cuántos moles de helio se quitan si se libera oxígeno hasta que el volumen es de 10 litros. Ahora nos están preguntando nuevamente por N2. Suponiendo, ya vamos a dejar el inciso A un lado, suponiendo que el inciso B se está basando en la redacción de lo que nos decía el ejercicio al principio. Tenemos ahora otra vez un volumen de 10 litros, ¿sí? Y entonces tenemos ahora un volumen 2 de 10 litros.
Si tenemos un volumen 2 de 10 litros, nos dicen cuántos moles de helio se quitan, ¿sí? ¿Por qué se van a quitar esos moles de helio? Perdón, si vamos a seguir como una cadenita de acuerdo a lo que nos dicen al inciso A, ¿sí? Porque teníamos entonces un volumen 1, porque si no el volumen nos quedaría igual a lo que nos dice el ejercicio. Un volumen 1 de 1.3 litros, que es lo que teníamos acá en el inciso A, ¿sí? Tomando como parte, ¿sí?, que teníamos una cantidad de moles 1 de, ahora teníamos 0.075. Ahora está N1 de 0.075. Entonces ahora lo que nos están pidiendo, o la diferencia que nos están pidiendo, es la de N2. N2, ahora vamos a despejar N2. ¿Cómo nos queda el despeje de N2? Volumen 2 por N1 va a ser igual a, tomándolo de aquí, ¿sí? Volumen 2 por N1 va a ser igual a V1 por N2. Y ahora queremos N2. N2 va a ser el volumen 2 por N1 entre la cantidad de moles 2. Perdón, entre N2 es lo que queremos, volumen 2 por N1 entre el volumen 1. N2 va a ser igual a volumen 2, tenemos 10 litros, por N1, que ahora es 0.075, entre el volumen 1, que basándonos en el inciso A es 1.3 litros. Por lo tanto, N2 va a ser igual a, tenemos 10 por 0.075 entre 1.3. Y tenemos que N2 es igual a 0.575, que como vemos es lo que teníamos aquí al principio. Simplemente estamos comprobando cuántos moles de helio se quitaron. ¿Cuántos nos habían dicho que se habían quitado? 0.5. ¿Sí? La diferencia, específicamente nos están preguntando la diferencia entre N1 y N2. ¿Cuál es la diferencia entre 0.075 y 0.575? La diferencia es 0.5. Se quitaron 0.5 moles de helio. En el inciso C nos preguntan ¿cuál es el volumen después de agregar 6 gramos de oxígeno al gas helio que ya está en el contenedor? Entonces vamos a tener 6 gramos de oxígeno. No ocupamos los gramos de oxígeno. Vamos a ocupar ahora los moles. También para esto nos tenemos que ir a la relación de que un mol de oxígeno pesa 16 gramos y como tenemos una molécula, un mol de oxígeno como molécula va a pesar 32 gramos. En 6 gramos entonces, ¿cuántos moles tenemos? Vamos a hacer regla de 3 simple. 6 por 1 y lo vamos a dividir entre 32 y vamos a tener 0.18 moles. Entonces al gas helio que ya teníamos 0.575 le vamos a agregar 0.18 para entonces conocer cuál va a ser el volumen 2. Si nuestra N1 sigue siendo lo que teníamos al principio, 0.575, y le vamos a agregar 0.18 moles, pero ahora de oxígeno. Como son moles, podemos sumarlos. 0.575 de helio más 0.18 del oxígeno me da 0.755 moles. Tenemos 0.155 moles en total, de acuerdo a nuestro volumen número 1, que sigue siendo 10 litros. Volumen 1, 10 litros. ¿Qué es lo que vamos a despejar? ¿Cuál es el volumen 2? ¿Cuál es el volumen? Entonces ya tenemos aquí el despeje y allá nada más vamos a hacer uso de la formulita. El volumen 2 me queda igual a 10, que es el volumen 1, por N2, que ahora tenemos 0.755 moles,
entre N1 que sigue siendo 0.575 mol. Mol se va con mol para entonces tener el volumen 2. El volumen 2 es igual a multiplicar 10 por 0.755 y dividirlo entre 0.575. Y vamos a obtener que ahora nuestro volumen 2 es de 13.13 litros. Y como vemos, nuestra cantidad de moles está aumentando y por lo tanto los litros deben de aumentar. Y con eso terminamos el ejercicio 27 y 28 y también esta sesión. Si te gustó y te ayudó este video a repasar, regálanos un like, comparte y suscríbete para seguir generando mayor contenido. Muchas gracias.